Bien, buenos días, mi nombre es Aimer Velázquez y el tema a tratar el día de hoy son fármacos para las infecciones de transmisión sexual. Bien, acá tenemos la clasificación de los fármacos utilizados en las diferentes enfermedades de transmisión sexual. Cabe resaltar que todos los fármacos a tratar, la gran mayoría, ya se dieron anteriormente, por lo tanto, cuando se vaya a dar su definición y su descripción, solo trataremos el mecanismo de acción, la presentación y la posología para cada patología que se va a tratar. Entonces tenemos que para la clamidiasis tenemos fármacos como la doxiciclina, acitromicina, levofloxacino y clindamicina. Para la gonorrea tenemos ceftriaxona, cefixima, gentamicina más acitromicina, doxiciclina y acitromicina. Para la sífilis tenemos penicilina G benzatínica, doxiciclina, acitromicina y ceftriaxona. Para la tricomoniasis tenemos metronidazol, timidazol, secnidazol y nitazoxanida. Para el herpes tenemos el aciclovir y el valaciclovir. En el VPH tenemos lo que es el imiquimod y para la candidiasis tenemos el clotrimazol, fluconazol, miconazol, nistatina, itraconazol, butoconazol, econazol e isoconazol. Bien, entonces empezando con la primera patología, que es la clamidiasis, tenemos la doxiciclina. Y el mecanismo de acción para esta patología es que este es un agente bacteriostático, lo que significa que inhibe el crecimiento y la multiplicación de las bacterias, permitiendo que el sistema inmunológico del huésped las elimine. Y la diana molecular de este es la subunidad 30S de su ribosoma. Entonces vamos a tener que va a pasar por tres fases. Penetración, en donde la doxiciclina penetra la membrana externa de la bacteria Clamidia trachomatis, que es la encargada de esta patología, principalmente por difusión pasiva. Y una vez dentro de la célula bacteriana se acumula en lo que es el citoplasma. Luego ocurre lo que es la unión a los ribosomas, en donde el fármaco se une reversiblemente a la subunidad 30S de su ribosoma bacteriano, específicamente se fija al sitio A, que es el aminoácido de este ribosoma. Y posteriormente ocurre lo que es la inhibición de la síntesis proteica, que al ocupar este sitio, la doxiciclina bloquea físicamente la unión del aminoácido tRNA, que es la molécula que se encarga, que lleva los aminoácidos para construir lo que es la proteína. Y entonces sin esta unión no se puede formar lo que es el enlace peptídico entre los aminoácidos. Entonces, ¿por qué es eficaz todo esto? Porque la clamidia es una bacteria intracelular obligada y entonces la doxiciclina va a tener una buena penetración tisular, alcanzando concentraciones efectivas dentro de las células huésped donde reside esta bacteria. Acá tenemos la presentación. Cabe resaltar que hay más presentaciones de este fármaco, pero para esta patología solo tenemos doxiciclina de 100 miligramos en cápsula en una cantidad de 10 cápsulas o de 14 cápsulas. Y su posología vamos a ser 100 miligramos, que es una cápsula cada 12 horas por 7 días, o 100 miligramos, que es una cápsula cada 12 horas por 5 días. Acá tenemos sus presentaciones. Y ahora vamos a tener la acitromicina, que esta va a tener un mecanismo de acción similar a lo que es la doxiciclina. Lo único diferente que va a tener esta de la doxiciclina es su unión al ribosoma, ¿sí? Que este no se va a unir a la subunidad 30S, sino que se une de forma reversible a lo que es la subunidad 50S de lo que es el ribosoma bacteriano. Y pasa por el mismo proceso: penetración, acumulación, unión al ribosoma, inhibición de lo que es la translocación y elongación. En sus presentaciones tenemos acitromicina de 500 miligramos en tabletas recubiertas en una cantidad de 3 o 5. Y tenemos acitromicina de 500 miligramos en comprimidos recubiertos de 3 o 5. Y su posología van a ser 500 miligramos por vía oral una vez al día por 3 a 5 días, dependiendo de la gravedad de la patología. Sus presentaciones, como la conseguimos. Y ahora vamos con la levofloxacina, que este es otro fármaco utilizado para esta patología, en donde su mecanismo de acción es que este penetra en lo que es las células humanas y entonces tiene una buena penetración tisular e intracelular, lo que le va a permitir en las células epiteliales infectadas alcanzar a la bacteria en su nicho intracelular. Y posteriormente va a alcanzar lo que son las topoisomerasas bacterianas, que una vez dentro de la célula del antibiótico puede actuar sobre las enzimas ADN girasa y topoisomerasa 4 de lo que es la Clamidia trachomatis, interrumpiendo
su replicación y llevándolo a la muerte. En su presentación tenemos levofloxacina de 500 miligramos en tabletas recubiertas en una cantidad de 7 y su posología van a ser 500 miligramos, que es una tableta una vez al día por los 7 días. La presentación comercial que tenemos acá presente. Y ahora tenemos la clindamicina, y con esto pues hay algo que es que la clindamicina no es el tratamiento de primera elección ni está altamente recomendado para lo que es el tratamiento estándar de esta patología, que es la clamidiasis. Sin embargo, en algunos de los casos o en últimas opciones de que el paciente presente resistencia a todos los otros fármacos presentados para esta patología, es que se puede usar como última instancia, pero sin embargo no es que sea del todo efectivo para esto o no es lo que está recomendado. E igualmente penetra en las células humanas, tiene una buena penetración tisular y alcanza el ribosoma bacteriano, en donde va a actuar sobre la subunidad 50S de lo que es la clamidia, inhibiendo la síntesis de las proteínas esenciales para lo que es la replicación de la misma. En su presentación tenemos clindamicina de 300 miligramos en cápsula en una cantidad de 16 o de 20, y en su posología tenemos que para infecciones moderadas 300 miligramos cada 6 a 8 horas, y para infecciones más graves tenemos 600 miligramos cada 6 a 8 horas. Su presentación comercial. Buen día, mi nombre es Samaria Hernández. Para continuar con la siguiente patología, vamos a hablar de la gonorrea causada por el microorganismo Neisseria gonorrhoeae. En los tratamientos de elección tenemos las cefalosporinas como la ceftriaxona y la cefixima. Vamos a hablar de su mecanismo de acción, entendiendo que ellas van a entrar a la bacteria a través de las porinas. Una vez en el espacio periplasmático se van a unir a las proteínas fijadoras de penicilina, donde va a ocurrir la inhibición de la síntesis del peptidoglicano, el entrecruzamiento que hay de la pared, en la pared bacteriana. Este peptidoglicano, que es esta estructura rígida que le da esa estabilidad a la pared bacteriana, va a ser eliminado, va a ser inhibido la síntesis del mismo, por lo que va a estar más inestable la pared bacteriana. Esto lleva a una activación de enzimas autolíticas que van a degradar el peptidoglicano y causa una lisis osmótica y muerte bacteriana. En las presentaciones tenemos que viene la ceftriaxona en concentración de 500 miligramos en polvo para solución inyectable en cantidad de 10. Tenemos también ceftriaxona en concentración de 1 gramo, polvo para solución inyectable en cantidad de 10. En la posología, pues esta me indica que es para infección gonocócica específicamente no complicada, y la dosis va en adultos y adolescentes mayores mayor o igual a 45 kilogramos. Se va a indicar 500 miligramos intramuscular de dosis única de ceftriaxona. Si el paciente llega a pesar mayor o igual a 150 kilogramos, se recomienda el gramo intramuscular en dosis única. Cabe resaltar que esto se recomienda también administrar con tratamiento empírico para la clamidia, en dado el caso de que no se haya confirmado o sospechado la coinfección con la clamidia. En la presentación de la cefixima tenemos que viene en concentraciones de 400 miligramos en cápsula en cantidad de 6, y cefixima también en concentración de 400 miligramos en tableta en cantidad de 5. La posología igual para gonorrea no complicada de uretra, cervix y recto, y en adultos o adolescentes mayores de o igual de 45 kilogramos se le va a indicar 400 miligramos de cefixima bioral en dosis única. Bueno, ahí está el Longacef y la presentación comercial. Bien, ahora vamos a hablar de la gentamicina más la citromicina. Cabe resaltar que esto no es una presentación de un fármaco, sino que estos dos fármacos se administran en conjunto para esta patología, como lo es la gonorrea. Entonces vamos a hablar de los mecanismos de acción de ambos, pero entendiendo que ambos actúan sobre la síntesis proteica de las bacterias. Bien, hablando de la gentamicina, va a entrar a la bacteria a través de porinas,
Una vez dentro de la bacteria, el transporte activo que tiene hasta el citoplasma es dependiente de un gradiente electroquímico o dependiente de oxígeno. Luego se une a la subunidad ribosomal 30S. En consecuencia, esto pues va a inhibir la elongación de la cadena polipeptídica, donde pues no va a haber la síntesis proteica, o puede haber que haya introducción de aminoácidos en la cadena donde no van y hay producción de proteínas aberrantes o defectuosas, lo que me lleva a una mal translocación de la ARN mensajero y produce la muerte bacteriana. En el mecanismo de acción de la citromicina también se va a fijar al ribosoma bacteriano, pero a la subunidad 50S. Bloquea la síntesis proteica porque igual impide o bloquea la elongación de la cadena polipeptídica, donde causa igual efectos adicionales como los de proteínas aberrantes y todo el bloqueo de todo esto. Y en la gonorrea va a ser la inhibición de la síntesis proteica, que frena esta multiplicación bacteriana, porque él no tiene un efecto bactericida como tal, o sí lo tiene pero en altas concentraciones, pero en este caso es mayormente bacteriostático. Por eso se recomiendan administrar los dos al mismo tiempo. Bien, en la presentación pues tenemos presentación de la gentamicina en 200 miligramos en ampolla, en cantidad de una, y la presentación de la citromicina puede venir, la que se recomienda es de 500 miligramos en tableta, viene en cantidad de 3 a 5. Bien, se indica de posología de la citromicina va a ser 2 gramos vía oral en dosis única, y de la gentamicina va a ser 240 miligramos intramuscular en dosis única también. Bien, aquí tenemos las presentaciones comerciales. Bien, ahora tenemos como otro fármaco también de alternativa para la gonorrea, que es la doxiciclina. El mecanismo de acción, bien, igual entrada a la bacteria a través de porinas y todo esto, llega o se une al ribosoma, a la unidad ribosomal 30S, donde va a causar el bloqueo de la síntesis proteica o la elongación de la cadena polipeptídica. Como consecuencia, bloquea la síntesis de proteínas en la bacteria y causa la muerte de la misma. La presentación, pues la que se recomienda viene en concentración de 100 miligramos en tabletas, cantidad de 14 y de 15. La posología adecuada o la que se indica para este caso es en adultos y adolescentes, igual mayor siempre es a 45 kilogramos. Va de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Y en este caso de la doxiciclina siempre se recomienda ir combinada con una cefalosporina, que es la ceftriaxona, en 500 miligramos intramuscular en dosis única. Bien, sus presentaciones comerciales. Bien, continuando con el tratamiento para la sífilis, que es la infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum, causada tanto por el contacto oral, vaginal o anal. En contacto sexual puede pasar también de la madre al hijo durante el embarazo. Tenemos los tratamientos de elección y el tratamiento alternativo. Como tratamiento de elección tenemos la penicilina G benzatínica, y como tratamiento alternativo tenemos la doxiciclina, la citromicina y la ceftriaxona. Bien, entendiendo que el mecanismo de acción de la penicilina G benzatínica, como es un beta-lactámico, ya se explicó anteriormente. En la presentación tenemos la penicilina G benzatínica de 2.400.000 unidades internacionales en polvo para suspensión inyectable en cantidad de 1,50, penicilina G benzatínica de 1.200.000 unidades internacionales en polvo para solución inyectable en cantidad de 1. Bien, en cuanto a la posología, tenemos que recordar que podemos dividirla en la sífilis temprana y en la sífilis tardía. Cuando hablamos de sífilis temprana, secundaria o latente, tenemos que ahí se le recomienda 2.200.000 unidades internacionales en dosis única intramuscular, o un frasco de 1.200.000 unidades internacionales en cada glúteo. Para la sífilis tardía, entonces estaríamos diciendo que son 3 dosis de penicilina G benzatínica de 2.400.000 unidades intramuscular. Una dosis semanal durante 3 semanas estaríamos hablando.
presentaciones comerciales de la misma. Y pasamos a la doxiciclina, que viene en presentación en concentración de 100 miligramos en tableta en cantidad de 10, de 100 miligramos en cápsula en cantidad de 10 y 14, y doxiciclina de 200 miligramos en tableta en cantidad de 10. Y en la posología se recomienda de 100 miligramos vía oral 2 veces al día o cada 12 horas durante 2 semanas en la sífilis precoz, es decir, la sífilis temprana, o 100 miligramos vía oral cada 2 veces al día o 200 miligramos una vez al día durante 4 semanas cuando hablamos de la sífilis tardía. Y estas son las presentaciones comerciales. Muy bien, mi nombre es Emilia Artigas y ya continuando con lo que son los tratamientos, para la sífilis tenemos el tratamiento alternativo, bien, que sería la acitromicina. En este caso la tenemos en las siguientes presentaciones, que sería de 1 gramo en comprimidos recubiertos, una cantidad de 2. Y lo que es su posología, se recomienda una dosis única de 2 gramos vía oral. Con respecto a sus presentaciones comerciales, lo tenemos como Acimacrol en acitromicina de 1 gramo, 2 comprimidos. Ahora, continuando con lo que sería la Sextresona, tenemos las siguientes presentaciones de 1 gramo en solución inyectable, intramuscular e intravenosa, y también tenemos de 1 gramo para polvo para solución inyectable, bien, e intramuscular o intravenosa. Y lo que es su posología es de 1 gramo por vía oral, puede ser intramuscular o intravenoso, una vez al día durante 10 o 14 días. En sus presentaciones comerciales lo tenemos como la Citiax y en su nombre genérico Sextresona. Ahora, ya comenzando con lo que es el tratamiento para la tricomoniasis, como ya sabemos, esto es una infección provocada por el protozoa Trichomonas vaginalis, ¿bien? Y este parasita tanto el tracto urogenital femenino como masculino. Y en lo que son los tratamientos de elección o los fármacos de elección para esta enfermedad, tenemos lo que es el metronidazol, el timidazol y el secnidazol. Y en lo que es el tratamiento alternativo, la itaxosanida. Comenzando con lo que sería el metronidazol, las siguientes presentaciones son de 500 miligramos en cápsulas, una cantidad de 15. Tenemos lo que son 500 miligramos, tabletas en 10. Y tenemos también lo que es el metronidazol de 500 miligramos en óvulos vaginales 10. Y también tenemos una presentación en crema vaginal, que es metronidazol en una concentración de 15% y miconazol en una concentración de 4%. Crema vaginal con una cantidad de un 40%. En lo que es la posología se recomienda que es 2 gramos por vía oral como dosis única o 500 miligramos por vía oral 2 veces al día, o sea, cada 12 horas por 7 días. Y en las mujeres también se puede hacer con combinación de lo que son los óvulos vaginales, que sería 500 miligramos de metronidazol cada 12 horas por vía oral, más un óvulo vaginal cada noche profundo, ¿bien? Por 7 días. También, por supuesto, es crucial tratar a la pareja al mismo tiempo, ¿bien? Y, por supuesto, recomendarles que deben abstenerse de lo que son las relaciones sexuales hasta que la infección esté totalmente curada y para evitar lo que es la reinfección. En las presentaciones comerciales lo tenemos como su nombre genérico, en los óvulos vaginales, en las tabletas, y tenemos el Miconax, que sería la crema vaginal de metronidazol más el Miconax. Tenemos el timidazol, bien, que lo tenemos en presentaciones de 1 gramo, tabletas recubiertas, una cantidad de 4, y también tenemos en 500 miligramos, tabletas recubiertas, 4. También lo que sería su posología es una dosis única de 2 gramos. Sus presentaciones comerciales lo tenemos con su nombre genérico, timidazol. Ahora tenemos también el secnidazol, las siguientes presentaciones de 1 gramo, tabletas recubiertas, una cantidad de 2. También tenemos lo que es el secnidazol, 500 miligramos, tabletas recubiertas, 4. Y su posología es de 2 gramos como dosis única. En sus presentaciones comerciales tenemos en su nombre genérico secnidazol y secnides. Ahora, en el tratamiento alternativo de la tricomoniasis tenemos la nitaxosanida en la siguiente presentación de 500 miligramos, tabletas recubiertas, una cantidad de 6. Y en su posología
es porque va a ser de 500 miligramos cada 12 horas durante 3 días consecutivos. Por supuesto, también se recomienda que debe ser tratada la pareja y que se debe abstener de las relaciones sexuales hasta que la infección esté totalmente curada para evitar la reinfección. Las presentaciones y la. Ahora vamos con lo que es el herpes, el virus de Herpes simple. Y para lo que es el tratamiento de elección sabemos que es el aciclovir. El aciclovir, como ya lo podemos ver, es un análogo de los nucleósidos y su mecanismo de acción se va a centrar en lo que es la inhibición de la replicación del ADN viral. Y esto se inicia en la manera de que el aciclovir actúa en la fase de replicación del virus. Y esta acción selectiva del aciclovir se debe a una fosforilación que sufre por medio de la enzima timidicinasa, que es una enzima propia del virus. Ya luego, lo que es el aciclovir, con su primera fosforilación, va a recibir nuevas fosforilaciones hasta obtener lo que es el aciclovir trifosfato, que es la forma activa de este fármaco, y que estas fosforilaciones se van a llevar a cabo por lo que son las enzimas celulares. Ya cuando tenemos lo que es el aciclovir trifosfato, este va a ser capaz de poder inhibir lo que es la replicación viral la replicación del ADN viral por 3 vías. La principal es inhibiendo selectivamente a la ADN polimerasa vírica, que es una enzima esencial para lo que es la replicación de este virus, del ADN viral, y luego también tenemos mediante la competencia del aciclovir trifosfato con la guanosina trifosfato por la incorporación al ADN viral. Bien, como ya les había comentado, el aciclovir es un análogo, bien, de lo que sería de los nucleósidos, que sería la guanosina. Quiere decir que su estructura es muy similar a lo que es la guanosina. Entonces va a competir por poder unirse a lo que es el ADN viral. En este momento el aciclovir entonces se une al ADN viral en vez de la guanosina, y esto actúa como un finalizador de la cadena y de esta manera impide que el ADN viral se siga replicando. En este caso, los mecanismos de resistencia del aciclovir que se conocen son por 3 vías. Lo que es la mutación es la más común, que se genera en una cepa deficiente de la timidicinasa. Como ya sabemos, esta es una enzima esencial para poder que se pueda proceder el primer paso de la fosforilación del aciclovir. Y también tenemos una mutación que genere una timidicinasa que no reconozca el aciclovir, bien, como un sustrato. Y la última, que es la aparición de una mutación que altere la sensibilidad de la ADN polimerasa vírica al aciclovir trifosfato. Buenos días, mi nombre es José Cedeño y vamos a continuar entonces hablando acerca de las presentaciones del aciclovir, ¿ok? Entonces encontramos que tenemos una variedad bastante considerable acerca de las presentaciones de este fármaco, y comenzamos entonces con el aciclovir de 400 miligramos en tabletas recubiertas en una cantidad de 20. Tenemos aciclovir de 200 miligramos en tabletas también, pero en una cantidad de 25, resaltando que acá son tabletas sencillas, acá son tabletas recubiertas, ¿ok? Tenemos aciclovir de 1 gramo también en comprimido de acción prolongada en una cantidad de 10. Tenemos aciclovir al 5% en presentación en crema de 10, de 15 y de 20 gramos. Y tenemos también de 50 miligramos en crema igualmente en una presentación de 20 gramos. También encontramos de 250 miligramos en polvo para solución inyectable para las razones o lo que se indique en este caso, ¿sí? Que viene en una presentación de un vial. También tenemos de 200 miligramos en 5 ml en polvo para suspensión oral en una cantidad de 100 ml. Entonces, en base a esas presentaciones también tenemos las posologías para la patología que ya habíamos mencionado, ¿okay? Y tenemos entonces que para adultos, para las infecciones de piel y mucosa por el virus, la posología se administra 200 miligramos cada 4 horas por 5 días. La prevención de infecciones recurrentes por el virus en inmunocompetentes, que es muy importante porque estas personas son las que desarrollan un poco más la patología. La presentación o la posología se le da 200 miligramos cada 6 horas o 400 miligramos cada 12, interrumpiendo intervalos de 6 a 12 meses es lo que se requiere en estos casos. Para niños, para infecciones por el virus también, y profilaxis también en inmunodeprimidos, mayores a 2 años se le da una dosis de adulto, tal cual como está arriba, y menores a 2 años se le da media dosis de adulto. Bien, también tenemos, como habíamos visto, que teníamos una presentación para colocarla de manera intravenosa, tenemos la posología también intravenosa.
Para adultos, en infecciones por el virus del herpes simple tenemos 5 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. Para niños tenemos infecciones por virus del herpes simple, que son 250 miligramos por metro cúbico cada 8 horas. Y en herpes simple neonatal tenemos 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas por 10 días, que es el plazo que se necesita para el tratamiento. Y la posología para la presentación tópica, que también mencionamos, que es en crema, es en adultos y niños mayores a 12 años, 5 aplicaciones al día cada 4 horas por 5 a 10 días. Las presentaciones, como encontramos el medicamento. Y aquí seguimos con el segundo fármaco que se utiliza mucho para este virus, que es el valaciclovir, que bueno, juega con un papel muy parecido al aciclovir, ya que este es solamente un profármaco que es el que se activa, ¿okay? Pero bueno, eso ya se mencionaron en los otros seminarios. En este caso vamos a hablar que su presentación viene de igual forma, 500 miligramos en tabletas recubiertas en una cantidad de 10 a 42. Tenemos por acá una concentración de 1 gramo en tabletas recubiertas también en una cantidad de 21. Tenemos de 500 miligramos en comprimidos recubiertos en una cantidad que puede ser de 21, de 30 o de 42. Y tenemos también una presentación de 1 gramo en comprimidos recubiertos en una cantidad de 10. La posología para el herpes simple en niños mayores de 12 años y en adultos se le dan 2 gramos cada 12 horas, ¿sí? Y también tenemos acá otro tipo de posología, que es para la prevención y el tratamiento de la infección aguda o recurrente por el herpes simple. Es una forma de prevención para que esto no acontezca, ¿ok? Tenemos entonces que para la prevención de recurrencia se le dan 500 miligramos una vez al día. Para pacientes inmunodeprimidos se le dan 500 miligramos 2 veces al día. Como el paciente está inmunodeprimido, pues la posología o la cantidad de veces que se le da aumenta, ¿okay? Tenemos infecciones agudas que son 500 miligramos 2 veces al día también por 10 días. Y episodios recurrentes, 500 miligramos 2 veces al día por 5 días. Las presentaciones, como encontramos al valaciclovir. Y aquí continuamos entonces con un fármaco bastante peculiar, porque es, aparte de los otros tratamientos que ya conocemos, que se dan en el caso del VPH, ¿sí? Este es un medicamento que actualmente pues, se ha estado manejando un poco. Importante este medicamento en cuanto al tratamiento del VPH es que es un medicamento que no tiene una actividad antivírica, directa, que es el caso del imiquimod, ¿ok? ¿Cómo es la forma o cómo es el mecanismo de acción de este fármaco? Bueno, es un modificador de la respuesta inmunitaria, simplemente. Los estudios de unión saturable sugieren que existe un receptor de membrana para imiquimod en las células inmunes sensibles. ¿Qué quiere decir? Que el medicamento no interfiere directamente con el virus, sino que estimula de una manera externa, se podría decir, a estas células inmunitarias para que traten de atacar a las otras células que están infectadas por el virus del VPH, ¿okay? Ese es el mecanismo de acción de este fármaco como tal. Activan células como por ejemplo macrófagos, células natural killer, para que vayan y traten de eliminar a estas células que están infectadas. Aparte de este tratamiento para el VPH, también se ha estudiado o se ha determinado que actúa como agente antitumoral, principalmente por la inducción de interferón alfa y otras citocinas, interleuquinas también, que van a activarse para tratar de erradicar el virus. Simplemente no es antivírica, sino que ataca de una manera externa, estimulando el sistema inmunitario. Y se han observado un incremento en los niveles sistémicos de interferón alfa y otras citocinas tras la aplicación tópica de imiquimod, como ya habíamos mencionado, para elevar todas estas células y citocinas que pueden ayudar a combatir. Las indicaciones: verrugas genitales y perianales externas, como el condiloma acuminado en adultos. Es importante mencionar esto de las verrugas genitales y perianales externas, principalmente la palabra externa, porque en las contraindicaciones ya vamos a mencionar lo que no se tiene que hacer, sino que se tiene que implementar solamente en todas estas verrugas de manera externa, ¿okay? También se utiliza para pequeños carcinomas, como ya lo había mencionado, vasos celulares superficiales en adultos. Y otro punto que también especificaba mucho, que se utiliza para la queratosis actínicas clínicamente típicas. Son otros medios o otros métodos pues, en los que se puede utilizar el fármaco, pero principalmente lo estamos tratando para el VPH.
Bien, en cuanto a la vía de administración, vamos a encontrar que es una vía de administración totalmente tópica, ¿ok? Es lo que se utiliza acá. Y la absorción, menos del 0.9% de la dosis aplicada, es la que se absorbe de manera sistémica. Al igual que muchos otros tratamientos que son tópicos, la manera en que este llega a circulación sistémica es bastante baja. En este caso es solamente del 0.9%. Y de aquí en adelante se van a mencionar lo que es metabolismo, distribución, eliminación y todo esto en base a este 0.9%, que es bastante poco, no llega ni al 1%, pero las literaturas que hablan acerca del fármaco, más que todas las actualizadas, mencionan y aclaran todo este tipo de cosas. Que no es mucho, pero lo mencionan. ¿Okay? Entonces, por eso las concentraciones plasmáticas del imiquimod son indetectables, son muy bajas, precisamente por lo que le habíamos mencionado, que la absorción es muy poca. Dice que es menor a 5 nanogramos por mililitro. No hay acumulación significativa por la misma situación. Y la absorción puede aumentar ligeramente si se aplica sobre áreas de piel dañada, ulcerada o extensa. Si se aplica esto en donde hay una lesión, es la razón por la cual puede llegar más rápido a circulación sistémica. El metabolismo, sí, la metabolización, esa pequeña cantidad sí se metaboliza y principalmente va a ser por el citocromo P450 mediante una hidroxilación y oxidación alifática, y va a crear metabolitos inactivos, ¿sí? Pero no tienen tanta relevancia, y como es tan poco la cantidad de metabolización, la cantidad de absorción, no hay mucha información acerca de él, pero se dice que es a través del citocromo P450. La distribución, una unión a proteínas alrededor del 90%, destacando que es de este 0.9% de lo que estamos hablando acá. O los órganos principales donde puede distribuirse: hígado, vaso, donde se procesa y se metaboliza, obviamente. En el sistema nervioso central no se acumula, ¿sí? Y la acumulación tisular no es para nada significativa. En cuanto a la eliminación de ese 0.9%, por vía renal a través de la orina es un 30% como metabolitos inactivos, excreción biliar a través de las heces un 70% también como esos metabolitos inactivos, principalmente se da más por las heces, y el fármaco inalterado en orina es prácticamente indetectable porque es muy poco lo que se puede conseguir. Y el tiempo de vida media es de 2 horas. ¿Okay? En cuanto ya a las contraindicaciones de este fármaco, es principalmente, igual que muchos fármacos, hipersensibilidad al imiquimod o a cualquiera de los componentes que contenga la crema, ¿sí? A cualquiera de sus excipientes también puede ser. Uso en mucosas internas, esto está contraindicado, lo que le había mencionado anteriormente, porque es solamente para este tipo de verrugas que son de manera externa, ¿okay? Para tratamientos de mucosas internas, por ejemplo, mucosa vaginal interna, ureteral o rectal interna, está contraindicado este tipo de medicamentos, porque es una crema que no se puede utilizar en esas circunstancias. ¿Okay? En cuanto a las precauciones, no aplicar sobre piel erosionada, ulcerada o infectada por riesgo de absorción sistémica, lo que habíamos mencionado más, hace un momento. Evitar contacto con los ojos, labios o mucosa nasal, debido a que es una crema. En pacientes con enfermedades cutáneas inflamatorias crónicas, por ejemplo psoriasis, eczema, porque puede exacerbarla, puede agravar este tipo de alteraciones. En embarazo y lactancia los datos son muy limitados, entonces se trata de considerar que si el beneficio supera, pues se puede utilizar, pero en el mayor de los casos hay que evitarlo. Y no se recomienda en niños pequeños, menores a 12 años, por falta de datos de seguridad y eficacia. Ok, mi nombre es Jonathan Walker y seguimos con lo que es el imiquimod. Continuamos. Interacciones medicamentosas. Decimos que el imiquimod casi no tiene interacciones relevantes gracias a lo que es su administración tópica, pero sí puede tener interacciones farmacodinámicas al combinarse con inmunosupresores o inmunoestimulantes, además de una potenciación de reacciones locales si se usa con otros productos tópicos. Por eso es importante, si en un paciente se administran 2 productos tópicos a la vez o en el mismo tratamiento, separarlo según las dosis. Efectos adversos, los más comunes: náuseas, prurito, dolor, quemazón, irritación en el lugar de la aplicación, cefalea, mialgia, artralgia y fatiga. En su presentación encontramos lo que es imiquimod al 5% en una forma farmacéutica de crema y una cantidad de 5 gramos. La posología, tenemos una aplicación en la noche 3 veces por semana por un máximo de 16 semanas, y esto va a depender obviamente de cada paciente y del cuadro que tenga. Ok, pasando ahora a lo que son los fármacos utilizados para la candidiasis, encontramos lo que son los imidazoles. Esto es un grupo diverso de varios fármacos, el cual comparten un mismo mecanismo de acción.
Encontramos que su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la enzima fúngica 14-alfa-desmetilasa, una isoenzima del citocromo P450 que participa en la conversión de lanosterol a ergosterol. El ergosterol constituye el principal esterol de la membrana celular de los hongos, por lo que su disminución, ¿sí?, o el bloqueo afecta lo que es la fluidez, integridad y función de la membrana plasmática. Como consecuencia, se va a producir una acumulación de esteroles anormales en la membrana, lo que altera la permeabilidad celular, interfiere con los sistemas de transporte y ocasiona pérdida de componentes intracelulares vitales. Quiere decir que va a llevar a lo que es la erradicación del mismo. Empezando con estos imidazoles, encontramos lo que es el ketoconazol. Sí, su presentación, encontramos lo que es este ketoconazol, una concentración de 400 miligramos en óvulos vaginales y una cantidad de 3 óvulos en una caja. También encontramos lo que es ketoconazol al 2% o también en 20 miligramos, ¿sí?, de crema tópica o crema vaginal, se puede conseguir de las dos maneras, en una cantidad de 15 gramos. También tenemos lo que es una que viene en combinación, que es la clindamicina más ketoconazol, en 100 miligramos de clindamicina, 400 miligramos de ketoconazol en óvulos o cápsulas blandas vaginales también, en una cantidad de 5 o 7. Ok, la posología, encontramos lo primero que es la crema al 2%, ¿sí? Aplicar una fina capa sobre el área afectada 1 o 2 veces al día. El tratamiento debe continuarse durante al menos 2 o 4 semanas hasta 2 semanas después de que hayan desaparecido los signos y síntomas para prevenir las recidivas. Esto casi siempre aplica para todos los fármacos. Nota, la zona debe estar limpia y seca antes de la aplicación, muy importante. En el caso de las formas vaginales, ¿sí?, en las candidiasis vulvovaginal encontramos la posología estándar o la más usada, que son 400 miligramos, un óvulo por vía intravaginal una vez al día al acostarse durante 3 días consecutivos. Y en caso de la crema vaginal al 2%, aplicar una dosis de 5 gramos que contiene 100 miligramos alrededor de ketoconazol por vía intravaginal una vez al día al acostarse, con una duración de 7 a 14 días aproximadamente. Aquí encontramos lo que son las marcas comerciales del ketoconazol. Pasamos ahora a lo que es al clotrimazol, muy famoso, muy utilizado. Encontramos lo que son sus presentaciones, en el cual encontramos gran diversidad. Empezamos con lo que es un clotrimazol al 1% en concentración de crema tópica en una cantidad que viene de 20 gramos y otra de 40 gramos también se consigue. Tenemos clotrimazol a una concentración de 500 miligramos, ya sea en óvulos, tabletas o cápsulas blandas, todas por vía obviamente vaginal, con la cantidad de 1. Tenemos lo que es el clotrimazol al 1% o al 2% en crema vaginal en una cantidad de 20 o 50 gramos. Tenemos clotrimazol de 100 miligramos y 200 miligramos también se consiguen, ya sea en óvulos, tabletas, cápsulas blandas vaginales, en una cantidad de 3 a 6, y aumenta obviamente por la concentración, que es menor. Tenemos el clotrimazol a una concentración del 10% y también en crema vaginal, que viene en 5 gramos. Cabe destacar que esta presentación es de una dosis única, ya lo vamos a ver. Tenemos clotrimazol al 1% en una forma farmacéutica de spray tópico de 25 mililitros, lo que es la cantidad, y clotrimazol al 1% de una forma farmacéutica de polvo, pero para uso externo, en una cantidad de 20 gramos. En la posología encontramos lo que son las formas, primero las formas tópicas cutáneas. Encontramos lo que es la crema o el polvo, que ya vimos, pero al 1%. Allí viene lo que es aplicar una fina capa sobre el área afectada y sus alrededores 2 veces al día, es decir, cada 12 horas. El tratamiento debe continuarse durante mínimo de 2 a 4 semanas. Es crucial continuar la aplicación durante al menos 2 semanas después de que hayan desaparecido los signos y síntomas, para lo mismo lo que son lo de las recidivas. Tenemos lo que son sus formas vaginales, lo que son las candidiasis vulvovaginal, pero no complicada, muy importante que no esté complicada. Tenemos lo que es la crema vaginal 1%, aplicar un aplicador completo que ellas traen en su caja de 5 gramos, que contiene alrededor de 50 miligramos de clotrimazol por vía intravaginal una vez al día, al acostarse durante 7 a 14 días. Y crema vaginal al 2%, más concentración, aplicar un aplicador completo de 5 gramos que contiene 100 miligramos, es decir, el doble de clotrimazol por vía intravaginal una vez al día, al acostarse durante 3 días. Se reduce obviamente lo que es su dosis. Ok, también encontramos lo que son óvulos o comprimidos vaginales de 100 miligramos. Aquí insertamos un óvulo de 100 miligramos por vía intravaginal una vez al día al acostarse durante 7 días. Encontramos mayor concentración, ¿sí?, de óvulos o comprimidos de 200 miligramos. Esta vez también va a ser igual, vía intravaginal,
una vez al día, pero durante 3 días nada más. Y el óvulo comprimido de 500 miligramos es una sola aplicación y vía intravaginal, preferiblemente al acostarse, en una sola dosis. Nota para las formas venales: para tratamiento de la balanitis, candidiasis en el pene, en la pareja sexual, importante, se puede utilizar la crema cutánea al 1%, aplicada 2 veces al día durante 1 o 2 semanas, en el caso de, obviamente, de la pareja, ¿no? Aquí encontramos lo que son sus marcas comerciales, muy importante. Y pasamos a lo que es el fluconazol. Tenemos 3 presentaciones. Primero, fluconazol de 150 miligramos en cápsulas, estas son vía oral, ¿sí? Una cantidad de 2. Fluconazol de 200 miligramos también en cápsulas, pero en esto, en la presentación, una cantidad de 4. Y tenemos fluconazol de 2 miligramos por mililitro en solución para infusión intravenosa, en una cantidad de un frasco de 100 mililitros. Aquí encontramos lo que es la posología. Empezamos por lo que es la candidiasis vulvovaginal aguda no complicada. Ahí encontramos lo primero que son las cápsulas de 150 miligramos, la primera presentación, que es una sola dosis oral de 150 miligramos. También encontramos candidiasis vulvovaginal recurrente o complicada, que aquí son cápsulas de 150, pero con una dosis de inicio de 150 cada vía oral cada 72 horas, es decir, cada 3 días, para un total de 3 dosis, día 1, 4 y 7. Y posteriormente, 150 miligramos por vía oral una vez a la semana durante al menos 6 meses para prevenir recidiva, por lo mismo de que es complicada. En candidiasis orofaringea tenemos primero una dosis de carga de 200 miligramos en el primer día, después una dosis de mantenimiento que va a ir de 100 a 200 por vía oral una vez al día, y el tratamiento debe continuarse de 7 a 14 días después de la resolución de los síntomas por las mismas recidivas. Mi nombre es Juan Carrizales y continuaremos con las posologías de fluconazol. Es importante mencionar que estamos hablando de la candidiasis, que es una infección que no es denominada como tal una infección de transmisión sexual, sin embargo la tratamos en esta ponencia. En el caso de la indicación posológica para la candidiasis esofágica tenemos la presentación, que ya vimos que es de cápsula, de solución intravenosa. La solución intravenosa es exclusivamente para casos que sea imposible para el paciente o de una molestia demasiado grave para tragar. Tenemos de 200 a 400 miligramos en el caso de las cápsulas, y o 6 miligramos por kilogramo de peso en el caso de la vía intravenosa. Dura una vez al día durante un mínimo de 14 o 21 días, extendiéndose al menos 2 semanas después de la resolución de los síntomas para evitar recidivas y sobreinfecciones y agravamiento de la infección. Tenemos la candidiasis invasiva o sistémica, que en vamos a iniciar el tratamiento con, de preferencia, vía intravenosa, porque ya estamos hablando de infección sistémica. Una dosis de carga de 800 miligramos a 1200 miligramos o 12 miligramos por kilogramo de peso por vía intravenosa en el primer día como dosis de carga. Luego seguimos con una dosis de mantenimiento de 400 miligramos, 800 miligramos o 6 miligramos por kilogramo de peso a 12 miligramos por kilogramo de peso por vía intravenosa una vez al día. El tratamiento debe prolongarse por varias semanas dependiendo de la respuesta clínica del paciente, evitando de nuevo recidivas de infección. Aquí tenemos sus representaciones comerciales. Seguimos con las presentaciones del miconazol. Vemos que viene en su principio activo de miconazol al 2% en crema tópica de 15 gramos. Miconazol más metronidazol del 4% al 15% respectivamente. Crema vaginal en forma farmacéutica de crema vaginal de 40 gramos. Miconazol en concentración de 400 miligramos en óvulos vaginales de una cantidad de 3. Y miconazol más metronidazol de 200 miligramos a 750 miligramos respectivamente. 200 miligramos de metronidazol de miconazol, perdón, y 750 de metronidazol en óvulos vaginales de 6, en cantidad de 6 o 7 óvulos. En cuanto a su posología, vemos que las formas tópicas o cutáneas de candidiasis cutánea se debe aplicar la crema al 2%, aplicar una capa delgada en el área afectada alrededor de 2 veces al día o cada 12 horas. El tratamiento debe continuarse durante mínimo de 2 a 4 semanas y es crucial aplicar el medicamento por menos una semana después de la desaparición de los síntomas. Esto vamos a ver básicamente
en casi todas las posologías de este tipo de antifúngicos porque es crucial a garantizar la efectividad terapéutica. En formas vaginales, la candidiasis vulvovaginal no complicada, crema vaginal al 2%, aplicar con un aplicador. Este tipo de fármacos tiene un aplicador dentro de su presentación comercial y se va a aplicar al menos 5 gramos aproximadamente de la crema que contienen una concentración de 100 miligramos de miconazol por vía intravaginal una vez al día, al acostarse de preferencia durante por lo menos una semana o 7 días. El óvulos vaginales de 200 miligramos, insertar un óvulo de 200 miligramos por vía intravaginal una vez al día al acostarse durante 3 días. Para aliviar los síntomas externos como son el fluido característicos de las infecciones fúngicas o micosis, se puede utilizar simultáneamente una crema cutánea al 2%, aplicar 2 veces al día durante 1 o 2 semanas. Quitamos sus presentaciones comerciales. Iniciamos con la nistatina. La nistatina viene en suspensión oral en una concentración de 100.000 unidades internacionales por mililitro en una cantidad de 30 a 60 mililitros. En su posología, en el caso para la candidiasis oral, en su indicación para la candidiasis oral, tenemos en lactantes mayores de 1 año, niños, adolescentes y adultos, en una concentración de 250.000 a 500.000 unidades internacionales cada 6 a 12 horas. En lactantes menores o iguales a 1 año, 250.000 unidades cada 6 horas. Y recién nacidos y lactantes con bajo peso al nacer, 100.000 unidades internacionales cada 6 horas. En el caso de la candidiasis intestinal, está indicada en adultos de 500.000 a 1 millón de unidades internacionales cada 6 horas. Todos son cada 6 horas. Niños y adolescentes de 250.000 a 750.000 unidades cada 6 horas, lactantes de 100.000 a 300.000 unidades cada 6 horas. Es importante también continuar durante mínimo 48 horas tras la desaparición de los síntomas y si los síntomas son persistentes, se considera reevaluar al paciente luego de pasados 14 días. Tenemos sus presentaciones comerciales. Seguimos con el itraconazol. Sus presentaciones vienen presentaciones de itraconazol en forma farmacéutica de cápsulas de 100 miligramos de concentración en cajas de 6, 10, 14 y 28 cápsulas. Tenemos también una presentación de itraconazol más secnidazol en cápsulas en una concentración respectivamente de 33,33 miligramos para el itraconazol y de 166,66 miligramos para el secnidazol en una cantidad de cajas de 10 a 12 cápsulas. En cuanto a su posología, para la candidiasis vulvovaginal se indicaría 200 miligramos vía oral cada 12 horas por un día. Esa es la más estándar para esta infección. En el caso de la candidiasis vulvovaginal complicada o recidivante o severa, en la fase de inducción, para controlar el episodio agudo de la infección, es como una especie de fase de carga, una fase de inducción del tratamiento, como iniciando a administrar este tratamiento sistémico. Recordemos que es en cápsulas, son 200 miligramos por vía oral cada 12 horas durante por lo menos de 7 a 14 días. En la fase de mantenimiento, para prevenir estas recurrencias de infección, serían 200 miligramos por vía oral una vez al día durante 3 a 6 meses. Lo más usado y es lo más común, se indica para esta dosis de mantenimiento 200 miligramos vía oral una vez a la semana durante 6 meses. Seguimos con las posologías que sería de este fármaco, que sería para la balanitis candidiósica, que es una infección del glande masculino, el glande genital. Es importante resaltar que no es la primera línea. Sin embargo, el esquema indicado para este fármaco es de 200 miligramos por vía oral una vez al día durante 3 a 7 días. La misma pauta que la candidiasis vulvovaginal no complicada, suele ser efectiva. Tenemos sus presentaciones comerciales. Y finalmente tenemos el isoconazol. Viene en una presentación de isoconazol en óvulos de una concentración de 600 miligramos en cantidad de la caja de un óvulo, o isoconazol en crema vaginal al 1% de 40 gramos. En el caso de la posología, vemos la posología para la crema vaginal, aplicar
intravaginal, un aplicador lleno. Eso equivale, igual es la misma dinámica que con los fármacos anteriores, que es aproximadamente 50 gramos de crema, que serían unos 50 miligramos de isoconazol aproximadamente, una vez al día, de preferencia al acostarse. Para evitar, ¿por qué el acostarse? Es para evitar para mantener este fármaco lo más posible durante la cavidad vaginal y evitar que sea excretado por los fluidos vaginales. Duración por 3 días en el caso de infección aguda, no complicada, por 6 días en infecciones recurrentes o severas. En caso de óvulos vaginales, es un único óvulo de 600 miligramos de isoconazol intravaginal en una única dosis por un día. Aquí tenemos finalmente sus presentaciones comerciales. Y esto sería todo. Muchas gracias.